Dios les bendiga, hermanos y amigos que siempre están en sintonía con este su programa Mundo Cristiano. Hoy es viernes, su sección juvenil. Agradecido de Dios por la oportunidad que nos brinda de estar con ustedes el día de hoy. Estamos por las vías de Radio Ven 105.5 y también estamos en la plataforma de YouTube. Así que si usted no está mirando, suscríbase. Si no está escuchando, corra a la página de Mundo Cristiano y dele a suscribirse. El día de hoy no estoy sola. Estoy en compañía y me siento muy privilegiada porque estoy con dos hombres de Dios. Estoy con mi hermano Jairo y con mi querido líder Arturo Peguero. Yo voy a estar saludando el día de hoy. Dios le bendiga, con ustedes Jairo Brito. Yo no soy visita aquí, me presentaron como visita. Yo no estoy aquí, dicho sea de paso, Johanna me ha enganchado aquí en una silla, hermano. Mire que ya yo soy un señor mayor, ya yo soy un joven, soy eso. Estamos intentando hacer nuestro mejor y siempre nuestro líder nos dice, yo quiero salirme del elenco de los viernes, pero vuelve con nosotros. Siempre estamos ahí y siempre contamos con su apoyo y le damos gracias a Dios por el corazón de nuestro hermano Arturo, que siempre está dispuesto a ayudar a los jóvenes y estar dispuesto a enseñarnos a través de la palabra del Señor, y por eso es un gozo siempre tenerlo por aquí. Amén. Así que ya saben, los que están mirando, somos un programa dirigido y escuchándonos, somos un programa dirigido por la Iglesia Dios de la Profecía Central. Estamos ubicados en la Espaillat número 86. Tenemos servicios presenciales los domingos a partir de las 8 de la mañana, iniciando con la escuela dominical y luego nuestro servicio de adoración, exaltación y un mensaje evangelístico. Y Dios está haciendo algo especial en nuestra iglesia, y es que está motivando a que aprendamos más de su palabra. Y eso es algo que fuimos llamados hace mucho tiempo, pero ya es el momento y hemos tomado la decisión. Así que vamos a nuestra sección, siempre lo diré, a nuestra sección más antigua, que es al rescate de los valores. Ahora presentamos al rescate de los valores. Amén, amén. Para esta semana tenemos un valor muy interesante y un valor que nosotros debemos de tener y pensar y ejecutar en nuestras vidas. Dice así el valor de la integridad. La integridad como valor es la cualidad de ser honesto y tener fuertes principios morales o de rectitud moral. Es una elección personal mantener a uno mismo dentro de los estándares conscientes. La integridad. El valor que debemos rescatar, la integridad, y semanas atrás estábamos hablando de nuestro hermano en la fe, Tito, y cómo Pablo le dio las instrucciones de que le exhortara a los jóvenes a ser íntegro. Y cuando hablamos de integridad no estamos hablando de solamente en público, la integridad tiene que ver más con lo secreto, donde nadie te ve. Ahí es que verdaderamente demostramos si somos íntegros a la palabra del Señor y a vivir una vida que le agrada a Él. Así que usted que no escucha, esas cosas que usted está haciendo, sea íntegro para agradar al Señor. Donde nadie lo ve, ahí se demuestra nuestra verdadera integridad al Señor. Así que, sin más que agregar, vamos a nuestro tema. El día de hoy vamos a estar hablando cómo agradar a Dios. Hemos venido hablando de actitudes y comportamientos a través de la palabra que Pablo le encomendó a Tito. Hablamos también de Filemón, hablamos de esa conducta y de las, vamos a decir, las recomendaciones que esto le daban. Pero hoy vamos a ver cómo llevarlo a cabo, cómo podemos vivir, cómo podemos agradar al Señor a través de la palabra de Dios. Y vamos a estar hablando en base al libro, en el libro de Primera de Tesalonicenses, la primera carta, en el capítulo 4 específicamente. Así que, como siempre, tome lápiz, papel y su Biblia y vamos a ir con nosotros a ir recorriendo lo que nos dice la palabra del Señor, que ellas nos edifican. ¿Ustedes tienen algo que agregar antes de que iniciemos el programa? Porque últimamente yo estoy hablando mucho en los programas, líder. No hay problema, sigue. Ok. Sigue. Capítulo 4 podemos leer, puede leer junto conmigo, y dice así: por lo demás, hermanos, le pedimos encarecidamente en el nombre del Señor Jesús que sigan progresando en el modo de vivir que agrada a Dios, tal como lo aprendieron de nosotros. De hecho, ya lo están practicando.
ustedes saben cuáles son las instrucciones que le dimos de parte del Señor Jesús. Vamos a hacer una pausa ahí para seguir, porque ustedes saben que vamos verso por verso. Aquí Pablo le está escribiendo a los de Tesalónica. Por los demás hermanos, le pedimos encarecidamente en el nombre del Señor Jesús que sigan progresando en el modo de vivir. Le estaba diciendo que sigan manteniéndose y predicando el evangelio de verdad que ellos estaban predicando. Y porque ellos habían sido apedreados, maltratados, así han sido golpeados por llevar el evangelio. Eso ustedes lo pueden ver en el primer capítulo, que ahí expone lo que ellos hacían, cómo él le agradecía en el Señor y oraba por ellos, y les recordaba a ellos que se sentía bien al saber que a través de su predicación muchos que eran idólatras hoy le servían al Señor. Y esta es la introducción que él hace en el capítulo 4 y le dice, como aprendieron de nosotros, es decir, de nuestra predicación, ustedes aprendieron y están poniéndolo en práctica. Vamos al verso 3, que dice, la voluntad de Dios es esta, que sean santificados. Y este es el tema o el enfoque central del día de hoy. Santificación, líder. ¿Qué podemos decir de ella? Y bueno, quiero decirte el primer versículo ahí que leíste, cuando dice por lo demás, está hablando siempre, me gusta hacer esos énfasis por lo demás, o sea, finalmente, en conclusión. En conclusión, esto es lo que... Exacto, entonces le está hablando con relación a la vida que ellos llevan. Fíjense, Pablo, vamos a decir, aproximadamente 3 semanas para levantar a la iglesia de Tesalónica. Si ustedes se van al libro de los Hechos, capítulo 17, ustedes pueden ver la historia, qué pasa cuando Pablo llega a ese lugar allí, cómo fue levantada la iglesia. Entonces, cuando dice por lo demás, hermanos, os rogamos, hay una exhortación, os rogamos que se mantengan, o sea, que no se queden tal cual, sino que continúen su forma de agradar al Señor. Haciéndole saber que esa no era la meta, donde ellos habían llegado, sino que sigan aún más. Ciertamente, porque que la idea de agradar a Dios es una idea que está en todo lo que es la historia redentora. Si tú te vas al libro de Números, tú te vas a encontrar ahí en 23, 27 con esta de agradar a Dios, te vas en Job 6, 9, te vas a Salmo 19, 14, también Malaquías 3, 4, también tú encuentras ahí forma de agradar a Dios. Entonces, en cuanto y si nos vamos al libro de Hebreos, nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, que la idea de agradar a Dios es una idea que siempre ha estado en todo lo que es la historia redentora. Y Arturo, y mencionar que siempre hablamos de que nosotros estamos llamados a hacer la voluntad de Dios, y una de la voluntad de Dios es que vivamos, o sea, que nos deleitemos en Él y el conocimiento de su palabra. La voluntad de Dios es esta, que le agrademos a Él. Esa es la primera voluntad que debemos de tener en cuenta, de que vivamos para Él. Ciertamente. Ese es uno de los primeros mandatos. Siempre dice, esta es la voluntad de Dios, que vivamos en consagración y en deleite de Él. Así es. Y para eso hay instrucciones claro que los sí. dice la palabra de Dios. Claro que sí. Mira, me gusta mucho la comprensión que tuvo Pablo en cuanto a las personas de Tesalónicas, que él fue directamente hacia allá a aclararle algunos puntos que había. Y es una persona, Pablo es una persona que tiene mucha consideración con ellos. Tuvo una consideración. Sí, tuvo mucha consideración. Y siempre vamos a mencionar que Pablo como que no se le escapaba ninguno de los detalles. Él siempre estaba pendiente de lo que debía decirle al pueblo, cómo debía de conducirse, qué debía de hacer, qué no debía de hacer, y cuáles eran las consecuencias de sus acciones si no lo hacían de acuerdo a los lineamientos de la palabra del Señor. Sí. Y recordarle que es Dios por medio de Pablo. Exactamente, porque a veces todo es un exceso, todo puede ser un exceso, que a veces atribuimos a Pablo, pero era el Espíritu de Dios en Pablo, que lo inspiraba a que hiciera las cosas de acuerdo a los lineamientos de la palabra. Y no solamente Pablo, disculpa que te interrumpa, también Silas, Pablo Exacto, y Silas. Todos los hombres de Dios fueron instruidos por el Espíritu Santo, guiados por Él, no por su propia sabiduría, porque si no, la palabra de Dios no hubiese tenido efecto. Si hubiese sido por sus pensamientos particulares, sus ideas, no hubiese tenido tanta congruencia como lo tiene hoy en día. Porque ciertamente que no tiene ningún tipo de contradicción. Exacto. Y terminando y concluyendo, fíjate que ahí en el deja, decíamos que quedó unas 3 semanas más o menos, tiene que salir de noche huyendo porque habían situaciones allí que querían inclusive linchar a Pablo y tienen que ser escondidos y demás.
Entonces, 3 semanas prácticamente. Fíjate qué podemos deducir de acá. Podemos entender la capacidad, el poder que tiene la palabra en sí misma. No Pablo, sino la palabra. La palabra, porque él se tiene que ir. Y fíjate cómo la palabra de Dios, Dios es el mayor evangelista, el mayor discipulador. Porque 3 semanas con una persona aproximadamente, hay otros que dicen de unos 5 a 6 meses, pero entendemos que fueron unas 3 por la situación. Si usted se lee el libro de los Hechos, el capítulo 17, ustedes van a ver que hay una situación de tal naturaleza que no creo que iba a durar tanto tiempo. Su exposición no pudo haber sido más de un mes ni 3 semanas. Exactamente, no va a durar tanto tiempo allí. Y vemos acá la confianza en lo que es la palabra del Señor y cómo ellos reciben la palabra de Dios como lo que es, como palabra de Dios. Y eso es la diferencia que hace entre unos y otros que no la recibieron. Amén. Entonces ahí caemos en la parte, luego de la introducción de nuestro hermano Arturo, la santificación, líder. ¿Qué es la santificación? Fíjate, la santificación, vamos a decir, fíjate, el caso de la salvación es monergista. Entiéndate por monergista que solamente es Dios. No hay forma que yo pueda, ¿verdad? Salvarme a mí mismo porque me estoy ahogando. Tiene alguien que. Entonces, la santificación entra la parte que es por gracia, por gracia más el esfuerzo que yo hago por la condición que el mismo Dios, por medio de su Espíritu Santo, pone en mí. Te pongo un ejemplo, una ilustración. David Ulises, Joana Ulises. David te compra un vehículo, 0 kilómetros, ¿verdad? Te compra ese vehículo, le da de por vida combustible, te pone un seguro full, ¿verdad? Te enseña a conducir y luego que te da todo esto, te entrega la llave para que tú manejes ese vehículo. La responsabilidad de Joana es ¿cuál? Obedecer las leyes de tránsito. Exactamente. Si tú te pasas en rojo y te chocan, la consecuencia de ese choque es Joana, ¿verdad? Eso, en ese sentido, así mismo la santificación. Hay un esfuerzo que tú y yo debemos de hacer a los fines de poder nosotros ir cada día pareciéndonos a nuestro Señor Jesucristo como lo establece, porque tú y yo fuimos salvos, fue para llevarnos a la imagen de Cristo como establece Romanos 8, capítulo 29. Así es, eso, Padre mío, David Ulises, espero escuche este ejemplo y el Señor toque su corazón. Pero sí, es el ejemplo más claro, que esa es la santificación posicional. Confesamos a nuestro Señor Jesús como nuestro suficiente Salvador. Él se posiciona en nuestras vidas para hacernos santos delante del Padre, por el sacrificio, por gracia, como mencionó nuestro hermano Arturo, y por gracia, y entonces nos hace santos, nos santifica en Él. Y esa es la parte esencial que debemos de escuchar, de que es en Él, no en mis méritos, porque todo lo que nosotros hacemos no tiene ninguna validez ante el Señor. O sea, en mí mismo todavía yo estoy cometiendo un sinnúmero de cosas. Exactamente. Si tú te fijas, cuando ahí te fijas en el texto acá tiene una audiencia, una meta audiencia, y es hermanos. Esta carta fue escrita a hermanos. Exacto. No fue escrita a no cristianos. No, todo lo que está viendo aquí son hermanos, y la mayoría de las cartas escritas por Pablo fueron a hermanos. Y es obviamente porque un no creyente no tiene posibilidad de poder obedecer los mandatos, las exhortaciones de nuestro Señor Jesucristo, porque lo dice la misma palabra, que no solamente que no pueden, sino que tampoco pueden, ni quieren ni tampoco pueden, como dice el libro de Romanos 8. Porque es que quien capacita es el Espíritu Santo, y si no tienen al Espíritu Santo no van a poder comprender ninguna de las ordenanzas que daba Pablo, dar las cartas de Pablo. Es como tú decirle a una persona que se está ahogando, nada. Pero es precisamente por eso que se está ahogando. Porque no sabe nadar. Exactamente. Ese es el ejemplo mejor hecho. Pues estamos hablando entonces de la posicional y estamos en la práctica, hablando de la santificación práctica, que ahí entra la parte que dice nuestro hermano Arturo, de quién va a cuidar del carro, quién debe de obedecer las leyes de tránsito. Pues eso sería yo. Claro. Así sería usted, hermano en la fe, que nos escucha y nos está mirando. Es usted la práctica que es santificado mediante el conocimiento de la palabra del Señor, que esa es la que nos corrige y nos hace ver. Siempre lo decimos y lo recordamos, y la palabra lo establece, es un espejo.
donde vamos siendo transformados. Entonces la palabra de Dios nos transforma. Esas cosas que nosotros hacíamos nos hace ver de que no están correctas a la luz de la palabra de Dios y no es algo que agrada a Dios. Y eso solamente lo hace el Espíritu Santo en nuestras vidas, que nos hace ver qué mal estamos haciendo. Así es. Sí, y que no solamente es como una transformación, sino que también es un confrontamiento hacia nosotros. La Si no palabra tiene de Dios- confrontamiento, pues yo supongo que no tiene efecto en nosotros. Eso es algo que también se está viendo hoy en día, que la palabra que se está exponiendo no está confrontando, porque se está dando palabras motivacionales, no palabras que santifican la vida del creyente. Y ahí entra la parte que siempre la palabra va a llevarnos a santificarnos, a transformarnos y a confrontarnos. Porque, como usted bien decía, líder, fueron tres semanas. La palabra hizo un trabajo ahí en los de Tesalónica, pero eso era el poder que tenía, que tiene la palabra del Señor y la persona dejando guiarse de la palabra del Ciertamente. Señor. Que ahí entra la parte de nosotros permitir que sea ella quien nos transforme y Ahí- nos guíe. Sí, hay algo que en el versículo 3 podemos ver que dice cuál es la voluntad de Dios. Y muchas veces nosotros comenzamos a decir que yo quiero saber cuál es la voluntad de Dios Sí. particular. La voluntad de Dios particular, pero yo creo que debemos iniciar por la voluntad de Dios general. Exacto. Luego que tú conozcas la voluntad de Dios general, entenderás la voluntad de Dios particular en tu vida. Y ahí dice que es vuestra santificación. ¿Tú lo puedes ver ahí? Ahí es, y lo acabamos de leer, y ahí entra esa parte de que esto es bueno, esta es la voluntad de Dios. Si Él me confirmó que esto era lo que yo debía decir, lo primero que Dios está diciendo, oye, sin que tú tengas que estar yendo a otra interpretación, Él lo dice Directo. claramente, la voluntad de Dios es vuestra santificación, pero ya ahí entra la santificación práctica a través de la palabra del Señor, porque si le reconocimos, ya Él nos santifica en Él a través de su sacrificio. Entonces dice, seguimos leyendo el capítulo 3, la voluntad de Dios, que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa, sin dejarse llevar de los malos deseos, como lo hacen los paganos, que no conocen a Dios. Ahí entra la parte, ¿qué hace la santificación? Nos controla, nos hace tener dominio propio, nos Ciertamente. santifica y nos hace vivir de una manera santa y que honra a Dios. Ciertamente, y dominio propio que es diferente a fuerza de voluntad. Exacto. Porque la fuerza de voluntad es un fruto de la carne, mientras que lo que es la dominio propio es una de las manifestaciones del fruto del Espíritu. Exactamente. Y eso es lo que me da esa capacidad de yo poder sujetar al señorío de Cristo cualquier tipo de intenciones. Y hoy día que tú sabes cuántas... estamos prácticamente en los primeros tiempos. Fíjate que Pablo está hablando de todo lo que había en aquel lugar. Nosotros hemos regresado a los primeros años de ese tiempo que habló Pablo. Hoy día tenemos vamos a decir, la inmoralidad sexual por doquier, Así a donde es. quiera, las exposiciones constantemente. Entonces, ¿qué nos da las recomendaciones que nos da la palabra del Señor que debemos de hacer a los fines de nosotros agradar a Dios? Recuerda que nosotros podemos agradar a Dios, pero también podemos no agradar a Dios. El hecho de yo no agradar a Dios, eso no significa que Él me va a dejar de amar. No. O me va a amar menos. No. Porque es como mi hijo. Si uno desobedece por el hecho de que yo no lo dejo de amar o lo No. amo menos. Ahora hay una consecuencia de castigo. Exactamente. Que cada uno va a sufrir esa consecuencia o va a pagar esa consecuencia Sí. de las acciones que se cometieron. Ujú. Y eso es algo como usted hablaba, líder, y decía que muchas veces pensamos, ay, eso fue el apóstol Pablo que le escribió para lo de esa época. Nosotros no estamos lejos de esa condición. No. Y recordando algo, esta carta está escrita para los hermanos Sí, hermanos. en la congregación. Eso está ahí en esa 7 veces. Exactamente. Ahí está hablándonos a nosotros, adentro de la iglesia. Hay paganos, no, pero él le sirve al Señor. Sí, hay otros que Lo que tienen- pasa es que la iglesia está en medio de una cultura que está completamente Exactamente. corrompida con todo lo que es la inmoralidad sexual. Nosotros, como parte de la iglesia, cuando nos vamos a nuestros diferentes puntos de trabajo y quehaceres y demás, ahí nosotros debemos ser la luz que brilla
y que alumbre a esas personas, porque la luz de la palabra es la luz del creyente, no del que no es creyente. La luz del que no es creyente somos nosotros. No, y lo dice la Biblia, y lo dijo David: lámpara es a mis pies tu palabra, a mis pies, soy creyente, le sirvo al Señor, es a mis pies, porque es la que nos guía, porque a la oscuridad, ¿quién lo va a Y guiar? el mundo, entonces, a la oscuridad, porque vosotros sois la luz del mundo. Exactamente. Seguimos leyendo en el capítulo, volvemos a leer el versículo 5, dice: sin dejarse llevar por los malos deseos como hacen los paganos que no conocen a Dios, y que nadie perjudique a su hermano ni se aproveche de él en este asunto. El Señor castiga todo eso, como ya sabemos, como ya hemos dicho y advertido. Ahí Ahora, entra te lo estoy que... yendo. Que nadie se aproveche de su hermano. Él le está hablando a una iglesia. O sea, Vuelve y lo repite. es a una iglesia que le está hablando. Que nadie se aproveche de su hermano. O sea, que usted de manera intencional Exactamente. aprovecha de un hermano, usted como soltero, de una joven soltera, se aprovecha de esa joven y hace cosas que no debe de hacer. Dice la palabra del Señor que va a Y sigue diciendo: Él castiga todo esto, ya se lo hemos dicho, ténganlo pendiente, ustedes van a sufrir las consecuencias de eso. Así Si es. deciden aprovecharse de su hermano, si deciden llevar a cabo la impiedad de ser paganos dentro de la conversión. Ya él les advirtió ahí. Exactamente, le está dando los mandatos. Me gusta lo directo que era el Espíritu Santo de Dios a través del hermano Pablo. Así podemos decirlo y hacerlo más claro, ¿verdad? Entonces seguimos leyendo. Él lo castiga, lo hemos dicho y advertido. Dios no nos ha llamado a la impureza, sino a la santidad. Por lo tanto, el que rechaza estas instrucciones y rechaza a un hombre, no rechaza a un hombre, sino a Dios, quien les da a ustedes su Espíritu Santo. Así es. Ahí vemos en esta parte que nos Esas llama... son tres motivaciones. ¿Por qué debemos de estar santificados? Exactamente, y cuando hablamos de santificación y santidad es separado, apartado, para vivir de acuerdo a Dios, Así es. alineado a Dios. Una persona que le sirve al Señor no puede seguir haciendo lo que hacía o seguir con las conversaciones, con las personas que se juntaban, no puede seguir siendo igual, porque tiene que marcar una diferencia. Exacto, no debería. Ahí entra la parte, porque tú sabes que si viene de un contexto que ya hay hábitos y demás, comenzaría en un momento parcialmente, en un momento tendría la posibilidad, en otro momento, pero llegará el momento donde él, de manera, vamos a decir, definitiva, Exactamente. sería ya liberado de esa dificultad con la cual él vino. Entonces, y esas tres motivaciones que nos da a nosotros ser santos, yo te las mencioné por aquí, que tú las pusiste ahí, que es la motivación del vengador. Del vengador, y que no, vamos a ser vengados. Ajá, Eso dice la vamos, palabra. así lo dice. No le diga bajito, que así lo dice. Entonces el llamado que hemos recibido, Así nosotros es. fuimos llamados, como tú Así leíste ahí, mismo, a y la también, santidad. y que Dios nos dio un Espíritu Santo. Exactamente, esa es la guianza, el guía que nos da, no nos ha dejado solo desde el primer No. día, recibimos su Espíritu Santo, quien nos controla, que dice también nos cita la palabra de Dios: sean controlados, sean llenos del Espíritu Santo, para que puedan ser santificados a través de la palabra del Señor, y recordándole a todos los que nos escuchan y nos ven, de que sin el conocimiento de las Escrituras no vamos a poder ser llenos del Espíritu Santo. Mientras más conocemos la palabra de Dios, vamos a ser controlados por Él, vamos a ser guiados por la palabra del Señor. Y a eso es que nos llama la palabra, a ser santificados. ¿Cómo podemos agradar a Dios? Siendo santificados a través del conocimiento de la palabra del Señor. Claro que ¿Ustedes sí. tienen algo más que decir? Bueno, está bien. Ciertamente, y fíjate ahí para finalizar, Sí, porque- Romanos 12:1, donde dice que cuando dice, por tanto, finalmente, viene diciendo desde allá, desde el capítulo Así 1 es. hasta el 11, Sí. entonces entra en el 12 y dice, por tanto, finalmente, Presente. lo menos que ustedes pueden hacer es presentar su Su cuerpo cuerpo en sacrificio vivo, santo Santo. y agradable.
Siempre va el Señor, la Biblia nos llama a ser santos, a comportarnos en santidad, a guiarnos a través, porque es que Él es santo y nosotros somos sus representantes aquí en la tierra y ya Él nos santificó. Ahora vamos a llevar a la práctica esa santificación recibida a través de la palabra del Señor. Gracias por su sintonía, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Ha sido un placer para nosotros compartir con ustedes la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Joana Ulises, Arturo Peguero. Jairo Brito. ha sido un placer, nos vemos el lunes una vez más.